¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro canal Cuestión de Finanzas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de rentas de quinta categoría. Aquí el pequeño temario que veremos desde la definición de renta de quinta categoría, cuánto se paga por impuestos a la renta de quinta categoría, entre otros temas. Precisarles que este es un tema tributario y ciertamente por lo general está enlazado con el pago de impuestos. En este caso sería el impuesto a la renta por rentas de quinta categoría. Como todo tema tributario, estas son las normas legales en las cuales nos vamos a apoyar para el desarrollo del presente video. Lo mencionamos en caso ustedes quieran revisar la normativa correspondiente. ¿Qué son las rentas de quinta categoría? Empezamos con definir algunos términos. Recordarles que renta es sinónimo de utilidad y de ganancia. Prácticamente es lo mismo, así que usaremos los términos renta y ganancia de forma indistinta. Por tanto, cuando mencionemos impuesto a la renta, es lo mismo que impuesto a las ganancias. Importante precisarles que renta o ganancia es igual a ingresos menos gastos. Existen 5 tipos de categorías de rentas y estas categorías son más que todo clasificaciones del cómo se obtienen estas rentas. Por ejemplo, podemos colocar dinero en un depósito a plazo en una entidad bancaria. Esto nos generaría un rendimiento, una renta, una ganancia. En otro caso podemos prestar un servicio de pintado de la fachada de una casa. Estamos usando nuestra mano de obra, nuestra fuerza de trabajo, y obtenemos a cambio un pago, un ingreso de dinero. En ambos casos recibimos un ingreso, pero el origen no es el mismo. Uno proviene de la inversión de un capital y en el otro caso por ejercer nuestro trabajo, nuestra mano de obra. En ese sentido, las rentas de quinta categoría están comprendidas como rentas de trabajo. En caso quieran profundizar con el tema de categorías de rentas, contamos con un video sobre este tema en nuestro canal. Ahora sí, pasemos a definir qué son rentas de quinta categoría. Son rentas de quinta categoría los ingresos obtenidos por el trabajo personal prestado en relación de dependencia. Para que exista una relación de dependencia, primero tiene que haber un vínculo laboral, una relación laboral entre un trabajador y una empresa, comúnmente expresado mediante un contrato de trabajo. El trabajador vendría a ser el empleado y la empresa el empleador. En síntesis, si tienes un contrato de trabajo, tienes una relación laboral con una empresa, es decir, prestas servicios como trabajador dependiente. Los ingresos que se recibe como trabajador dependiente son, por ejemplo, sueldo básico, el sueldo mensual, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, utilidades de los trabajadores, en general, toda retribución por servicios personales como trabajador dependiente. Las actividades mencionadas anteriormente también pueden darse como trabajo independiente, por eso es necesario precisar la diferencia más importante entre un trabajador independiente y un trabajador dependiente. En ambos casos existe la prestación efectiva de un servicio y el pago de una retribución por el servicio prestado. La diferencia está en la subordinación. En el caso del trabajador dependiente, este está subordinado al empleador, es decir, a la empresa que lo contrata. Características de la subordinación son, por ejemplo, que se está sujeto a un horario de trabajo, al reglamento de trabajo de la empresa, entre otros. Una forma fácil y práctica de identificar a un trabajador dependiente es que éste está en la planilla de trabajadores de la empresa. En palabras simples, todos los ingresos que perciba un trabajador que está en planilla de una empresa en la cual trabaja y que son de su libre disponibilidad son rentas de quinta categoría. Las rentas de quinta categoría se aplican a personas naturales sin negocio. Una persona jurídica no puede generar rentas de quinta categoría. El RUC relacionado empieza con los dígitos 1 y 0, es decir, con el 10. Una persona natural puede generar tanto rentas de cuarta como de quinta categoría, es decir, puede desempeñarse como trabajador independiente y dependiente en un mismo mes u año. Pero en este video estamos tratando el tema desde la perspectiva que un trabajador percibe exclusivamente solo ingresos por rentas de quinta categoría. Importante precisarlo.
¿Qué tipo de comprobante de pago se emite? El comprobante de pago que se emite en operaciones por rentas de quinta categoría es la boleta de pago de remuneraciones. Siendo estrictos, la boleta de pago no es un comprobante de pago para fines tributarios, pero sí es un documento que certifica el pago por un servicio prestado de un trabajador en planilla. Claro está, debe estar firmado tanto por el trabajador y la empresa. Quien debe emitir la boleta de pago es la empresa, el empleador, entregando una copia de la boleta de pago al trabajador. Aquí tenemos una boleta de pago, por ejemplo. ¿Cuánto se paga por este tipo de impuesto? Seguramente la pregunta más importante para todos. Para llegar a saber cuánto se paga de impuesto, primero es necesario saber el proceso de cálculo para llegar al impuesto exacto a pagar. Vamos a desarrollarlo en dos partes, primero llegando a la base del impuesto y luego a las tasas del impuesto. Aquí tenemos el proceso de cálculo. A la renta bruta de quinta categoría, que es igual a todos los ingresos que se obtengan estando en planilla de trabajadores, sueldos mensuales, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, etc., desde el 1 de enero de un año hasta el 31 de diciembre del mismo año. A eso se le resta la UIT del mismo año. Para este 2022, la UIT es de 4.600. Adicionalmente, se le pueden restar gastos específicos, que lo vamos a mencionar luego, por un total de hasta 3 UIT. Ese resultado nos da la renta neta de quinta categoría y es a esa base que se le aplica la tasa del impuesto. Pero para que se entienda mejor, vamos a ver un caso práctico. Supongamos que un trabajador recibe un sueldo de 3.500 soles mensuales de enero a diciembre de 2022, 2 gratificaciones al año por fiestas patrias y Navidad, más la bonificación extraordinaria del 9%. Entonces la suma anual de ingresos sería de 49.630. Reemplazamos en la fórmula, restamos las 7 UIT. La UIT para el 2022 es de 4.600, 7 por 4.600, 32.200. Haremos un paréntesis para explicar muy brevemente sobre los gastos adicionales hasta 3 UITs. Las personas naturales que generan rentas de trabajo, tanto de cuarta y quinta categoría, pueden deducir gastos adicionales hasta 3 UIT. Para este 2022 sería hasta 13.800 soles, pero no es por cualquier tipo de gastos, sino por los siguientes: gastos de arrendamiento o subarrendamiento destinados para vivienda, los honorarios de médicos u odontólogos, gastos por servicios prestados por una profesión, arte, ciencia u oficio según una lista publicada, aportaciones de salud de trabajadoras del hogar, importes pagados por alojamiento en hoteles, consumos en restaurantes, servicios de guías de turismos, gastos por servicios de agencias de viaje, entre otros gastos relacionados a estos. Todos estos gastos son deducibles, pero no se puede deducir el 100%, sino que tienen límites de deducción diferentes, como se puede ver en el gráfico. También deben estar sustentados en comprobantes de pago según corresponda en cada caso en específico. En caso quieran profundizar este tema de los gastos adicionales hasta 3 UIT, contamos con un video en específico en nuestro canal. Regresando a nuestro caso práctico, supongamos que en el año tenemos gastos por alquiler de un departamento, servicios de dentista, servicios de carpintería y consumos en restaurantes. Aplicando los porcentajes a cada caso, tenemos un gasto adicional total de 4.230 soles. Toda esta operación, la renta bruta de quinta categoría anual, menos 7 UIT, menos este gasto, nos da el monto de 13.200 soles. Y esta es la renta neta de quinta categoría. Es a esa base a la que se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Bien, ya tenemos la primera parte. Ahora pasemos a la segunda, las tasas del impuesto. La tasa del impuesto se distribuye en 5 tramos. Va a depender del tramo o rango que abarque la renta neta anual, la ganancia antes de impuesto. Está expresado en UIT, reemplazando con la UIT del presente año 2022, quedaría de la siguiente manera. Si la renta neta se encuentra en el primer tramo, que es hasta 23.000 soles, la tasa del impuesto a la renta es del 8%. Si la renta neta se encuentra dentro del segundo tramo, por el exceso de 23.000 hasta no 22.000 soles, a ese excedente se le aplica la tasa del impuesto a la renta del 14%, y así sucesivamente. Pero vamos a verlo con un gráfico para que se entienda mejor.
Como se puede distinguir, la tasa del impuesto va a depender del nivel que alcance la renta neta anual, la ganancia antes de impuesto. Puede alcanzar desde el primer tramo hasta el último tramo. Pero veamos un caso práctico para que quede más claro. Siguiendo el caso práctico anterior, habíamos llegado a calcular la renta neta anual, que nos daba 13.200 soles. Entonces aplicamos las tasas del impuesto. Como la renta neta es de 13.200, está comprendida en el primer tramo, mayor a 0 hasta 23.000 soles, por tanto le corresponde solo la tasa del 8%. Multiplicamos la renta neta por el porcentaje de la tasa y nos da como resultado 1.056 soles. Y ese es el monto de impuesto a la renta de quinta categoría, y aquí lo tenemos en forma de gráfico. La renta neta solo comprende hasta 23.000, por eso se le aplica la tasa de impuesto del 8%. Veamos un caso más. Ahora supongamos que un trabajador recibe mensualmente una remuneración de 5.000 soles, más asignación familiar de 102.50. Total remuneración mensual de 5.102.50 de enero a diciembre de 2022. 2 gratificaciones al año por fiestas patrias y Navidad, la bonificación extraordinaria del 9%. El ingreso anual sería de 72.353. Se tienen los siguientes gastos adicionales. Reemplazamos en la fórmula y nos da la renta neta anual de 35.053. A esta renta neta se le deben aplicar las tasas del impuesto. Pero en este caso vemos que la renta neta llega hasta el segundo tramo, entre 23.000 a 92.000 soles. Entonces debemos distribuir la ganancia entre los tramos que correspondan. En el primer tramo corresponde 23.000 y le aplicamos la tasa del 8%. Al segundo tramo corresponde el exceso, 35.053 menos 23.000. Que da como resultado 12.053 y le aplicamos la tasa del 14%. Multiplicamos en ambos casos y luego sumamos y nos da como resultado 3.527 de impuesto a la renta. Gráficamente podemos ver mejor la distribución de la renta neta y las tasas de impuesto que les corresponden. Por lo general, la mayoría de personas percibe una remuneración mensual fija. Si simplificamos todo el proceso de cálculo del impuesto, quedaría reducido de esta manera. No estamos considerando las 3 UIT adicionales porque digamos que no es seguro tener la certeza de los gastos personales en el año. Por lo general, son ocasionales esos gastos, salvo una persona sea estrictamente ordenada y proyecte los gastos que se va a realizar en todo el año. Entonces, para pagar impuestos, esta fórmula tendría que ser mayor a 0. Simplificamos los valores, reemplazamos el valor de la UIT para el 2022 y nos da el valor de 32.200. Conclusión. Eso quiere decir que para que resulte un impuesto por pagar, tendríamos que generar más de 32.200 soles por rentas brutas de quinta categoría. Recuerden que la renta bruta de quinta categoría anual es igual a la suma de todos los ingresos que recibe un trabajador estando en planilla de trabajadores de una empresa. En resumen, si los ingresos que recibe un trabajador dependiente en planilla no superan los 32.200 soles al año, no se paga impuesto a la renta, porque simplemente no se genera impuesto a pagar. Ahora, si sacamos un promedio mensual, dividimos entre 14, tendríamos que generar ingresos de quinta categoría por 2.300 soles mensuales aprox. Es más, veamos un caso para comprobarlo. Supongamos que un trabajador percibe una remuneración mensual de 2.000 soles, sumado con la gratificación y demás ingresos, el ingreso anual del trabajador sería de 28.360. Reemplazamos en la fórmula y como se puede ver no se genera una renta neta, porque la 7 UIT es mayor a la renta bruta anual. Eso quiere decir que si mis ingresos por renta de quinta categoría, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, etc. La suma anual de todo eso es menor a 32.200 soles. Para este año 2022, ¿no voy a pagar impuesto a la renta? Correcto, como lo acabamos de demostrar hace unos instantes.
¿Cómo se declara el impuesto a la renta de quinta categoría? Este impuesto se debe presentar a la SUNAT mediante una declaración jurada, que es la declaración jurada anual del impuesto a la renta, y se presenta vía la plataforma virtual de SUNAT mediante un aplicativo, el formulario número 709, más conocido como Declara y Paga Renta. El último fue el Declara y Paga Renta 2021. Existe un plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, un cronograma de vencimientos que generalmente la SUNAT lo publica a fines de cada año y empieza aproximadamente entre la última semana de marzo y la primera semana de abril. Claro está, se puede presentar la declaración antes de esas fechas, una vez haya terminado el año en curso. Si tal vez se estén preguntando que estando trabajando varios años en planilla nunca han presentado la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿tendrán alguna multa por no haber presentado la declaración en el vencimiento? Tendrían que revisar si se encuentran en algunos de los supuestos de obligación. Se está obligado en los siguientes casos: si se genera un impuesto por pagar o si se genera un saldo a favor del trabajador. Como mencionamos anteriormente, si un trabajador en planilla percibe ingresos mensuales menores a 2.300 soles, no genera impuesto a la renta por pagar, por tanto, no estaría obligado a presentar la declaración jurada anual. La empresa donde trabajo y estoy en planilla me descuenta del total de mi sueldo mensual un importe por concepto de retención de quinta categoría, y me dicen que es por el impuesto a la renta de quinta categoría. Las retenciones del impuesto de quinta categoría son descuentos que se hacen al sueldo total mensual del trabajador en planilla. Este descuento lo realiza la empresa, el empleador, y se usa como pagos a cuenta del impuesto a la renta del trabajador. Es decir, son pagos anticipados que se van a usar como crédito contra el impuesto a la renta anual. Veamos un ejemplo. Del primer caso práctico que vimos salió un impuesto a pagar anual de 1.056. Supongamos que en el año nos hicieron algunas retenciones y todas esas retenciones suman 500 soles. Sirve como crédito para bajar ese impuesto. Simplemente se resta del impuesto resultante y nos da un impuesto a pagar final por un monto de 556 soles. Pero ¿cómo saber cuánto me van a retener y cuándo no? La empresa, el empleador, realiza una proyección de los ingresos mensuales del trabajador. Prácticamente es como si estuviera calculando el impuesto a la renta anual del trabajador, pero de forma anticipada, de tal manera que el monto retenido es en promedio el impuesto a la renta anual proyectado dividido entre 12. Como le mencionamos anteriormente, este cálculo lo realiza la empresa y no el trabajador, así que el trabajador, digamos, puede despreocuparse de este cálculo. Pero como el cálculo de la retención depende de la proyección del impuesto a la renta anual del trabajador, quiere decir que si no se genera renta neta anual, no habría impuesto por pagar y por tanto no habría retención. En conclusión, si un trabajador percibe un ingreso mensual menor a 2.300 soles, la empresa no debe efectuar el descuento por retención de impuesto de quinta categoría al trabajador. Seguramente quedaron pendientes temas a desarrollar, como por ejemplo, qué tipo de comprobantes de pago se deben de solicitar en el caso de los gastos adicionales de 3 UIT. Existen ingresos remunerativos que no son considerados como rentas de quinta categoría, cómo se calcula la retención mensual del impuesto de quinta categoría, qué sucede si la empresa no realiza la retención, en algo se perjudica al trabajador, cómo se presenta la declaración jurada anual del impuesto a la renta de quinta, entre otros temas, que es complicado desarrollarlos en un solo video, ya que se haría un video muy extenso. También tenemos el desarrollo de algunos de estos temas en nuestro canal en caso deseen verlos. Bueno, por nuestra parte eso sería todo. Esperamos que este video les sea de ayuda. Pueden dejarnos sus consultas en los comentarios y les responderemos mediante ese medio. En caso deseen asesorías personalizadas, pueden contactarnos directamente al número de WhatsApp o al correo que están en la descripción. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les notifiquen cuando lancemos nuevos videos. Sin más, nos despedimos. Muchas bendiciones y salud infinita para todos ustedes. Hasta la próxima.